Muy buena noche, estimados hermanos, estimados amigos. Nuevamente tengo esta oportunidad, Dios me brinda la oportunidad de poder compartirles a ustedes una enseñanza. En este caso la enseñanza le di en llamar expresiones no reveladas. Y habla de los términos que son de uso común en los escritos, pero que no está realmente claro por qué y cuál es el verdadero significado, qué es lo que encierran. Entonces vamos a ver el texto que es sumamente conocido, Yohanan, Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, de tal manera amó Dios al mundo, está dando un concepto general del amor de Dios que no tiene límites. Eh, y luego dice que conforme la grandeza de ese amor, es que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, pero vamos a continuar y después vamos a ver un poco las interpretaciones. Juan capítulo 17, versos 9 al 12. Dice así, habla el Mesías en este caso, y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Vean los términos que emplea. Es muy común leer al Mesías, al Hijo de Dios, a Yeshua, al enviado de Dios, al ungido, hablar de el nombre de su Padre, que es nuestro Padre también. Yo he dado a conocer tu nombre, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste, dice otro texto. Ahora piden en una oración abierta, dice, guárdalos, estos que me diste, guárdalos en tu nombre, porque ellos están en el mundo, yo ya no estoy. Otro término que está indescifrable. Está hablando allí, está con sus discípulos, pero manifiesta no estar en el mundo. ¿Se dan cuenta de esto? Bien, primero parece una contradicción cuando el primer texto, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la introducción de Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Es como que no se han puesto de acuerdo padre e hijo, hijo y padre. Y no es así, no es así. Esto es un claro ejemplo de una muy mala traducción, ¿sí? Esto está pésimamente traducido. No han respetado los tiempos de los verbos. Eh, la lengua hebrea, el idioma carece de vocales, ¿sí? Y sobre eso tenemos un verbo que está pasado de tiempo. ¿Por qué? Porque si lo dejaban en el tiempo presente, estaría incluyendo una de las letras de los nombres de Dios, lo cual no es aceptable. Entonces, para no incurrir en ese gran error, que sería un pecado al fin,
se lo pasó de tiempo al verbo. Entonces hay voces y vocablos que no traducen en forma directa al castellano o al español, mucho menos al español. Entonces hay que buscar los sinónimos más apropiados. No alcanza con buscar similitudes, eso no es suficiente. Hay que manejar el léxico como para entender y entonces buscarle un sinónimo perfectamente adecuado a lo que uno quiere transmitir según lo que está escrito originalmente. Bien, entonces no es que de tal manera amó Dios al mundo, Dios de ninguna manera amó al mundo, amó las almas, sí, pero no amó al mundo. Porque cuando uno habla de mundo, se está entendiendo que son las costumbres que están implícitas aquí en esta forma de vida. Y no es eso lo que Dios ama. Ama las almas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son de su creación y porque tienen una parte genética que le corresponde a Él, que la ha dado. Entonces, porque de tal manera amó Dios, ama Dios las almas, encima está en tiempo pasado, debería decir, porque de tal manera ama Dios las almas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga, más alcance la vida eterna. Porque la vida eterna no se tiene, no se posee, es como la fe, solamente se alcanza. ¿Mm? Y si uno habla de vida eterna, enseguida la mente más normal, común, entiende de que va a vivir para siempre. No es esto lo que quiere manifestar Dios, ni lo que los textos correctos bíblicos expresan. Acerca de la vida eterna habla de conocimiento. Yo ya esto lo he enseñado en otro video. La vida eterna lo dice el texto de Juan 17:3 y habla el Mesías y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Eso es la vida eterna, es el conocimiento del Padre y del Hijo, los que conforman realmente la familia de Dios. ¿Mm? Y esto que digamos que ha dado a compartir el Mesías, que es herencia, que es conocimiento, que es sabiduría. Entonces es fundamental el conocimiento. Hay que profundizar en la enseñanza, ¿sí? Porque las viandas no ayudan realmente, las viandas no fortalecen el alma, no fortalecen el espíritu y no fortalecen el cuerpo. Entonces hay que recurrir verdaderamente a las enseñanzas. Recuerden que antiguamente existían maestros y profetas, ¿sí? Y eso debe seguir existiendo. No debe incluirse más nada. ¿Por qué? Porque más nada hace falta. ¿Mm? No hace falta esos términos que provienen de otra cultura y que no ayudan al entendimiento y a la interpretación de los escritos sagrados. Bien, entonces hay términos, como decíamos recién, este tema de traducción, que es un error realmente, a pesar de que este texto es muy utilizado en todas partes, y nunca han puesto atención que el texto está muy mal traducido y que hasta el tiempo de los verbos están mal aplicados. El texto debe decir, porque de tal manera ama Dios las almas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas alcance la vida eterna. Este sería el texto correcto, porque así está en el original, que también se escribió en hebreo. Les recuerdo esto, el pacto renovado, ¿sí? No hay una parte que se haya escrito originalmente en griego. La primera lengua a la que se tradujo fue el griego, sí, donde se desvirtuó completamente. Entonces, el original sigue siendo el idioma hebreo. Primeramente porque el Mesías
hablaba idioma hebreo y los copistas lo hacían en ese idioma correctamente. Bien, entonces el texto de Juan 17, 9 al 12, dice, yo ruego por ellos, habla de sus discípulos y los que el Padre le entregó en mano, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, siempre poniendo de manifiesto y aclarando y salvando la diferencia de que las almas le pertenecen al Padre, a Dios, al Padre del Mesías y a nuestro Padre. Las almas son de Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene capacidad de crear. ¿Mm? Luego dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. ¿Mm? Está hablando de una forma absoluta de la práctica del verdadero y el verdadero amor. ¿Sí? Ese es el amor que unía y que une al Padre y al Hijo, que es el amor que debe unirnos a nosotros, con nuestro Padre y con nuestro hermano mayor. ¿Mm? Y aún con el Espíritu de Dios. Luego dice, esto es otro término, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué significa el glorificar? Miren, yo puedo establecer un acuerdo con Dios, un pacto, y Dios me dice que sí, que está de acuerdo, y después resulta que yo no cumplo mi parte. Pero Dios sí cumple su parte. Entonces eso significa que Dios se ha glorificado. O sea, ha dado cumplimiento a la parte que a Él le concernía, le correspondía. Que yo no haya respondido o me haya comportado deslealmente no indica que Él haya roto el pacto. El pacto lo rompí yo. Y Él se glorificó. ¿Cómo? Cumpliendo. Aquí pasa lo mismo. El Mesías dice, he sido glorificado en ellos, en los discípulos. ¿Por qué? Porque la promesa del Padre era que ellos iban a recibir su palabra. Entonces el Hijo llevó allí la enseñanza de Torá, de la ley de Dios. Los discípulos la aceptaron, por eso dice, y ellos guardaron tu palabra, le dice más adelante. Quiere decir que Dios se glorificó allí y a la vez han glorificado al Hijo de Dios porque dieron cumplimiento a esto que es el convenio. La Torá, yo le digo siempre que es un contrato matrimonial, llamado en hebreo ketubá. ¿Mm? Luego dice, y ya no estoy en el mundo. Pero miren, esto lo manifiesta y él aún no había partido. ¿Eh? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. ¿Qué es esta expresión y por qué la emplea justo al Mesías? Yo muchas veces les he hablado en otras enseñanzas que hay almas, el otro día justamente en una pregunta que me formularon, hay almas que han descendido, las que ya partieron, están en el Sheol, en el lugar de reposo. Pero hay gente que todavía, seres humanos que todavía caminan por esta tierra, pero su alma ya ha descendido al Sheol, a los abismos. Sí, entonces parecen obviamente muertos caminando. Esta es la situación. Aquí pasó exactamente algo semejante, pero en sentido opuesto. Él dice, y ya no estoy en el mundo. Estaba hablando de que su alma ya había partido para con el Padre. ¿Sí? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Más adelante, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Cuando se habla de nombre de Dios, en realidad se habla del conjunto de nombres que Dios posee. Dios posee 72 nombres. La suma de ellos
es la suma de todas las, o sea, en el nombre de Dios están encerradas, o contenidas, mejor dicho, las energías del universo. Todas las energías, sí. Uno sabiendo manejar los nombres de Dios, la diversidad de nombres, uno puede también tener dominio sobre las energías de este universo. Esto se emplea mucho en la meditación, en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, se emplea mucho, ¿sí?, para diversos fines. ¿Sí? Entonces, cuando el Mesías habla de guardarlos en tu nombre, como dice aquí, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, ¿sí? Le está diciendo que sean contenidos dentro del marco de este universo. ¿Por qué? Porque Dios ha dado, en la medida que el hombre se instruye y va elevando su alma, aprende a manejar esas energías, que son los nombres de Dios propiamente dichos. Es algo muy delicado de todas maneras, les advierto, les adelanto, es algo muy delicado. Lleva mucho tiempo de conocimiento, de trato, de práctica, hasta que uno se hace un versado en este tipo de prácticas. Bien, más adelante dice, cuando estaba con ellos en el mundo, nuevamente menciona como en tiempo pasado, siendo que aún permanecía su presencia con sus discípulos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, nuevamente. ¿Verdad? A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Luego dice, sino el hijo de perdición. Generalmente cuando se habla del hijo de perdición estamos refiriéndonos a Judá, el de la ciudad de Iscariot. Yo expliqué y he enseñado al respecto esto porque hay una muy mala interpretación, como que ese hombre quiso, deseó y llevó a cabo la entrega de la persona del Mesías para que sea muerto, para que sea maltratado, y no es de ninguna manera eso. El hombre, yo he explicado, él pertenecía a un grupo de resistencia llamado los Iscariotes, al cual Simón también pertenecía. Entonces, él quiso que esa noche en que el Mesías fue llevado, fue detenido, él quería que su maestro comience a reinar como el Mesías. Esto no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? No se cumplió lo que él tenía previsto. Entonces, para Dios, eso representa un levantamiento, una rebelión, ¿sí? El hombre tuvo buena voluntad en lo que iba a hacer, pero al no condecirse con la voluntad de Dios, automáticamente se transforma en rebelión. Esto se lo aclaro porque todos los que puedan estar oyéndome, viéndome, si tienen buenas intenciones para hacer cosas por Dios y para Dios, pero que no se condicen con la voluntad del Creador, les será tomada y considerada como rebelión. Ténganlo en cuenta. No todo lo que a nosotros nos parece bueno, en eso Dios va a estar de acuerdo. Así que sean muy cautos, sean muy criteriosos, aprendan ley de Dios para saber entonces cuál es la voluntad de Dios y sobre qué cosas Él va a estar de acuerdo en las medidas que nosotros podamos tomar o decidir sobre cuestiones. ¿Comprenden? Yo sé que sí. Bien, los bendigo por Elohim, los bendigo por Hashem, los bendigo por Jabayá, son diferentes nombres del Eterno. Y entonces quiero que por favor, nuevamente lo reiteraré, no sé por cuántas veces ya, que se comuniquen, que se comuniquen, que se comuniquen, por favor, sean abiertos, dejen, si tienen orgullos, déjenlo de lado, si no están compartiendo o aceptando enteramente lo que yo enseño,
coméntenlo igualmente. Todo sirve, todo edifica. Shalom Aleichem, paz a ustedes y no dejen de comunicarse.